Hola, muy buenas noches. El programa de deportes de BK Televisión. Hoy, de nuevo, con invitados en el estudio. Tenemos cosas de las que hay que hablar y deportes que siguen apareciendo en Ontinyent, en la comarca. Ya habíamos hablado de triatlón, del Prosolia Triatlón Club de Triatlón de Ontinyent, pero hoy queremos traer a activos, invitados activos y además de gente revelación, por un lado, de veteranos por otros y de cosas nuevas, además, que se van a efectuar aquí en Ontinyent, como es el Campeonato Autonómico de duatlón, que hablaremos próximamente de ello. Quiero presentarlos a Xavier Gironès. Xavi, buenas noches. Bueno, tú estás haciendo podium últimamente en todas las carreras, en todos los duatlones últimamente que estás haciendo. Queremos hablar de ti y un poco de cuál es tu seguimiento. Xavi, gracias por venir. Gracias. Y luego, por otro lado, pues ya veterano en muchos sentidos en tu categoría, que hay que decir que esto de ser veterano no es ser menos. Yo creo que en estos deportes casi es ser más. Y también, bueno, ha venido ya por aquí en otros momentos. Él es Lluís Guerola. Buenas noches. Buenas noches. También haciendo pues cosas importantes en las últimas pruebas que estás haciendo, Lluís. Bueno, lo más importante es disfrutar y hacer lo que nos gusta. Exactamente. Entrenar y competir cuando podamos. Sí, además también enganchando a nuevas ilusiones como es Xavi en este mundo de las ilusiones. Si quieres, por ahí puede arrancar este juego de palabras y de conocer el triatlón, el duatlón, conocer al Club Prosolia Triatlón de Ontinyent. Lo principal es divertirse. Yo creo que esa es la palabra. Sí, disfrutar del deporte. El deporte, pues hay un proceso de entrenamiento. Hay que intentar disfrutar en todos los entrenamientos y luego ir a las competiciones también para disfrutar. Exactamente. Disfrutar y a veces sufrir, pero bueno, es una mezcla de sufrir y disfrutar. Sí, a veces no se entiende muy bien esto, cómo se puede disfrutar bajo ese sufrimiento, como son unas pruebas de larga distancia, duras, como es el triatlón, el duatlón o deportes individuales en este caso. A nivel individual, tenemos aquí a Xavi Gironès, está haciendo podium, Xavi, prácticamente en todos los triatlones, duatlón en este caso, que es lo que estáis haciendo. Sí. Yo creo que de ti sí que tenemos que hablar directamente, específicamente. Eres sub-23, sí. Significa que a lo mejor algunas distancias incluso están no por encima de tu capacidad, sino a lo mejor por encima de lo que a lo mejor deberías de hacer en cuanto a duatlón. Vamos a hablar del último duatlón que has hecho. Has estado en Bañés, un duatlón que es duro, difícil, bastante, porque es de montaña. Y bueno, sí que hiciste podium ahí, ¿no? Sí, hice Cuéntanos primero. Cómo te fue. Bien, era una prueba dura, una distancia que nunca había hecho y me resultó difícil. Lo que pasa es que también aparecieron amigos y la gente te anima y al final te creces y lo disfrutas. De todas formas, Xavi, te creces en las últimas competiciones, te estás creciendo por todas partes. Tengo entendido que eres un poquito la revelación del club, ¿eh? Sí, pero te creces porque yo sí miro el deporte como la vida real. Es decir, tú trabajas y te haces lo que te gusta, al final te va a ir bien. Y si tienes a gente detrás que te anima y luego te pregunta cómo ha ido la cosa, eso te obliga un poco a cuando estás corriendo pensar, ostras, es que luego tengo que explicar un poco a la gente cómo me ha ido, cómo no me ha ido, y te obliga a tirar un poco. Y los compañeros que te enseñan, Luis, el caso de Luis, para mí ha sido, desde el año pasado que entré, he ido detrás de él todo el rato y ha sido mi referencia. Y ahora pues un poco al revés, pero también la edad influye. Exactamente, tienes ahí la referencia de Lluís que está aquí. El año pasado me seguía y ahora no lo puedo seguir. ¿Qué ha pasado? Bueno, estábamos hablando antes, Lluís, del caso de Xavi. Has dado como un bote en este último año a nivel general. Estábamos hablando de la prueba de Bañeres, pero a nivel general, en tu estado de forma, de repente, pues ha habido ahí un cambio. Supongo que, pues, no sé, a nivel genético también eres joven, tu persona pues ¡pum!, ha dado un salto y ahora va por delante de ti, Lluís. Sí, no lo puedo seguir ni ver. ¿Qué conoces tú de la prueba de Bañeres? ¿Estuviste allí también? Sí, también estuvimos en Bañeres. Dura prueba, montaña, muy dura. bastante fuerte. Y bueno, ¿qué me puedes decir de esa prueba? Pues a mí me sorprendió mucho la carrera a pie, porque había visto los desniveles en internet, sabía que sería dura, pero no me imaginaba el pedazo cuesta que nos metieron. Sí. Nada más salir 1 kilómetro prácticamente vertical, con unas pendientes del 20-25%,
lo cual hizo replantearse un poco la estrategia de la carrera. Ya no en mi caso, en fin, yo creo que fue general. Muchos después de esa cuesta pues Sí. cambiaron un poco el chip. La cuesta, bueno, ahí en Bañeres, Xavi, ¿cómo te planteaste tú la carrera? Yo- ¿Ganaste? Tu planteamiento fue, bueno, correr. Mi planteamiento siempre salir con los mejores. Sí. Salí y me di cuenta que no podía seguir el ritmo de los primeros y aflojé. Lo que pasa es que en mi categoría no hay gente fuerte en distancias de esa magnitud y le metí 20 minutos al segundo, creo. Y bien, lo que pasa es que yo debo competir en otras pruebas Sí. de distancia más corta. Por mis características soy más explosivo y ya cuando madure ya buscaré ese tipo de pruebas. De todas formas, esto te ayuda a tener un fondo y que el pilar sea cada vez más ancho, ¿no? Sí, no, esto lo hago de cara al campeonato autonómico de Ontinyent, que sí que es una distancia más... No, era prácticamente igual que Bañeres. Y entonces, a ver si llego bien aquí, puedo hacerlo bien en mi pueblo, que es lo que quiero. Exactamente. Un dualdón que está ahí, ahora atacamos en él, 9 del 10 de marzo. 10 de marzo. El 10 de marzo, ese dualdón que ahora hablamos un poco de él, que la gente lo sepa, un poco a qué altura está. Estamos ahí todavía con el de Bañeres. Y ¿qué tal estuvo, Luis, la organización? Y bueno, en tu caso, ¿cómo quedaste y demás, no? La organización de Bañeres, la verdad es que muy bien, ninguna queja. Y en mi caso, pues tampoco me puedo quejar. Me encontré bien a pie. Pensaba que en bici estaría mejor, bueno, pero bueno, no estamos aún en plena forma. Y bien, no estoy... Ni me salió una gran carrera, pero tampoco me salió mal. Sí. Bueno, pues esa prueba de Bañeres, dura prueba de Bañeres, yo he leído por ahí en muchos Twitter y tal, que fue bastante dura, supongo por esta cuesta que decías, Luis. Sí, no, fue un duelo muy duro, una carrera a pie muy dura y un circuito de bici no menos dura. Exactamente. En 40 kilómetros subíamos 4 puertos y nos metieron una cuesta final a Bañeres pues muy fuerte. Quien conoce Bañeres sabe que hay muchas cuestas, subíamos desde abajo del pueblo hasta arriba del todo. Eso ha sido, bueno, hace poco, el fin de semana pasado, concretamente, este dualdón en Bañeres. A nivel general, nos vamos a ir al Club Prosolia Trialdó. Es un club que está activo, ya no solamente en pues, las cercanías, hay gente que está haciendo cosas importantes. Hay, de hecho, pues uno de los miembros del club que está preparando, ya está inscrito en un Ironman, una prueba, aquí sí que estamos hablando de palabras mayores, porque esto del triatlón, el dualdón, con una mínima preparación, sobre todo casi mental, y una preparación, pues se pueden hacer, sobre todo esos dualdones sprint, como decíamos antes, pero bueno, a nivel general, el Club Prosolia Trialdó, ¿en qué está sumergido? ¿Dónde está? Vamos a ver, la temporada podemos decir que se divide en 3. A principio de enero hasta abril, duatlones. De abril a octubre, triatlones. A finales de temporada, octubre-noviembre, duatlones, bueno, sobre todo duatlones cross, que es lo mismo con bici de montaña y segmento carrera a pie, normalmente también por la montaña. Pruebas hay de todos los tipos, de todas las distancias, desde la distancia sprint, que supone, en el caso del triatlón, nadar 750 metros, hacer 20 kilómetros con la bici y correr finalmente 5 kilómetros a pie. Desde distancia sprint hasta el Ironman. El Ironman, por si alguien no lo sabe, se nadan 3.800 metros, se hacen 180 kilómetros en bici y se termina con una maratón. En todo ese abanico, el Prosolia Triatlón está en todas las pruebas. Donde más gente suele ir a las pruebas de distancia sprint, porque hay más, están más cerca y es donde más gente puede ir y donde suele haber más ambiente de equipo, de club. Y son pruebas, pues, por la distancia más asequibles. El club está dentro de la Liga de Clubs de la Comunidad Valenciana y son las pruebas en las que el club más interés tiene que la gente del club participe. Son en total 5 pruebas, ya se han realizado 2 duatlones, el de Picaña y el de Picassent, y luego hay 3 triatlones, el de Gandía, el de Bétera y el de Burriana. Y es una competición que históricamente se nos ha ido bien, hemos hecho podium varias veces, ahora está más complicado, pero bueno, son pruebas donde suele haber una gran representación del Prosolia
y lo cual, pues, hay buen ambiente del club. De todas formas, hemos empezado este programa, Lluís, hablando de que lo importante es divertirse. Correcto. Y la vida no se nos va a ir en los podium o no podium, sino en que el que existe en Ontinyent un grupo de personas que están practicando una nueva generación de deportes, porque no deja de ser el triatlón o el duatlón, una nueva generación que aúna pues diferentes disciplinas y que es relativamente joven, entre comillas, con respecto a otros deportes, evidentemente, y que ahí estáis. Eso es lo más importante. Y bueno, también viene atacando gente, como en este caso de Xavi. Has comentado, Lluís, del duatlón de Picassent, has comentado también el de Picaña, que son bueno puntuables y que sí que estáis ahí en marcha. En ellos también has estado y también has hecho podium, sí. Xavi. Pues vamos a comentar, por ejemplo, el de Picassent. ¿Cómo te fue ese duatlón? Y cuéntanos un poco. Pues el de Picassent fue el único que no he hecho podio de la temporada. Quedaste cuarto. Quedé cuarto y, sin embargo, hice el mejor resultado a nivel general, que hice el 12. Y fue bien porque tenía que correr muy deprisa porque sabía que el tercer sub-23 estaba por delante y si quería hacer podio lo tenía que coger y me quedé a pocos segundos de él. Pero es la mejor carrera que he hecho. ¿Sí? O sea, aunque no hayas hecho podium, porque serán todas distintas, Xavi, en cuanto a que este tipo de carreras que son en ruta, pues dependiendo de un poco la orografía del terreno, pues es una más dura que otra, o a lo mejor pues se te da mejor una que otra sencillamente porque el terreno se te da mejor. No, pero fue el enferiano. Lo que pasa es que se corre a ritmos, sobre todo la carrera a pie, sí, muy rápido. Y si no estás delante y el que gana mi categoría, el que gana la general es de mi categoría, entonces ya me resta un puesto. Y ahí tengo un problema, pero bueno. Sí, sí. Tengo por aquí algunos resultados de compañeros vuestros en Picassent, donde, por ejemplo, Josep Tudela quedó el séptimo, José Javier Gomar 15º, también estuvieron las chicas, bueno, entre otras cosas, Xavier Gironès, que eres tú, también estuviste ahí el cuarto, y Miguel Micó, que será Michael, el amigo Michael. No, este es otro Michael. Miguel Micó es otro. Que también es veterano y bueno, que también Correcto. estuvo allí. Por otro lado, pues también creo que las chicas tuvieron algún problema, sobre todo dos de ellas, con la bici y no pudieron terminar la carrera. Marta Ripoll y Carmen Martínez. Eso fue en Picaña, que sufrieron sendos pinchazos. Ah, sí, sí. Sí. Era un circuito donde había bastantes baches y hubo bastantes pinchazos y ellas tuvieron la mala suerte de pinchar. Las dos, además. Sí. Y no pudieron terminar, entonces no... Abandonaron. A nivel de... Y bueno, pues es en el de Picaña. A nivel del de Picaña, ¿qué me podéis contar? Muy similar al de Picassent. Fueron los dos pruebas de la Liga de Clubs sobre distancia sprint. Entonces son pruebas bastante numerosas, sobre 300 participantes, donde se presenta lo mejor de la Comunidad Valenciana. El ritmo inicial es fortísimo. Para quien sepa un poco los ritmos a los que corren, pues los que van delante corren a 3.15, 3.20 el kilómetro. Es fundamental correr muy rápido, porque el circuito de bici es llano, se montan grupos bastante numerosos, donde es casi imposible remontar. Y pues eso, se trata de una carrera muy explosiva, con una primera carrera inicial muy rápida, luego la bici mantenerse como se pueda y luego el último tramo es correr ya lo que da el cuerpo.